Ya, entonces, antibióticos beta-lactámicos. Vamos avanzando un poco. ¿Qué es un antibiótico? Un compuesto natural o sintético, capaz de en pequeñas concentraciones inhibir procesos vitales de microorganismos mediante un mecanismo de acción específico. Vamos a tener que inmediatamente decir que un antibiótico puede tener un mecanismo de acción, ahí dice específico, o sea, tiene una proteína en la cual actúa, y por lo tanto el mecanismo de acción puede ser bactericida o bacteriostático. Por ejemplo, los beta-lactámicos que vamos a ver ahora son todos bactericidas. Mientras que cuando decimos bacteriostático, nos referimos a antibióticos que no matan a la bacteria, sino que impiden su proliferación, o sea, que se multipliquen. No por eso son malos. Inmediatamente hago esa distinción porque muchos creen que un bactericida siempre es mejor que un bacteriostático. No, son distintas formas de cumplir la función. Y cuando decimos beta-lactámicos estamos pensando en esto. Ese es el núcleo que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué beta-lactámico? Porque tiene una lactama que es una amida cíclica. ¿Y por qué beta? Porque tiene dos carbonos adicionales para formar el ciclo. Carbono alfa, adyacente al carbonilo, y carbono beta. Algunas características de este núcleo es que el anillo beta-lactámico da origen tanto a antibióticos, vamos a escribirlo acá, da origen tanto a antibióticos, como también da origen a agentes suicidas, que corresponde a un tipo de moléculas que inhiben a las enzimas que destruyen a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, un agente suicida, ese es el nombre específico de este tipo de moléculas, es un inhibidor de enzimas llamadas beta-lactamasas que destruyen el sistema beta-lactámico. El anillo beta-lactámico es el farmacóforo. Entonces, si hay enzimas que lo destruyen, quiere decir que se inactiva completamente, y la destrucción es siempre por esto, por hidrólisis de la lactama. Si el anillo se abre, se pierde completamente la actividad. No es que conserve un poco, la mitad, sino que la actividad se pierde completamente. Hoy día también disponemos de otro tipo de estructuras parecidas a estos sistemas. La ciencia ha avanzado y ya les voy a mostrar alguna información actualizada al respecto. La otra característica de este sistema es que el sistema beta-lactámico puede por sí mismo generar antibióticos, o bien podemos tener antibióticos fusionados por la cara, o sea, otro ciclo pegado ahí por la cara del sistema beta-lactámico. Por lo tanto, no son parte del farmacóforo. El farmacóforo es ese anillo beta-lactámico. Características para que vayan recordando algunas cosas relevantes. Ahí al lado está, yo voy a destacarlo. Tiene una elevada tensión angular el sistema. ¿Cuánto es el ángulo esperado para los carbonos alfa y beta? O sea, claro, en el ciclo tiene 90, pero el ángulo que deberían tener, ¿cuál es? Por hibridación. A ver, el carbono alfa y el carbono beta, ¿qué hibridación tienen? sp3. Entonces usted esperaría que tenga 109,5 aproximadamente. Bueno, tal como dijeron, no tiene 109,5, tiene 90. Entonces, por eso tenemos una elevada tensión angular. Y la última característica importante, dice ahí, no hay resonancia en la lactama. O sea, te dirán, para toda la solemne 1 siempre veíamos que las amidas tenían resonancia, los ésteres tenían resonancia. Bueno, aquí no hay resonancia. Y más adelante voy a explicar bien, eso se debe a que el par electrónico queda forzado en un ángulo que le hace imposible entrar dentro del sistema, pero tengo una imagen para eso más adelante. No olviden, ese par electrónico no está en resonancia. Entonces, como el par electrónico no está en resonancia, y de aquí siempre salen varias preguntas conceptuales de esto, ¿cómo es este enlace desde el punto de vista de la energía? El enlace carbonilo-nitrógeno. ¿Más fuerte o más débil que una amida alifática? El enlace que marqué en color rojo es más fuerte o más débil que una amida alifática. Lo mismo sería preguntar si tiene mayor o menor energía que una amida alifática.
es más débil, ¿no es cierto? Tiene menor energía, se va a romper más fácilmente porque no tiene la resonancia del par electrónico. Si tuviese la resonancia, el carácter de ese enlace, voy a señalar con el cursor, ya el carácter de este enlace sería un carácter intermedio entre simple y doble, y por lo tanto sería un enlace más fuerte que un enlace simple, común y corriente. Pero aquí no, es un enlace débil y eso es bueno para el mecanismo de acción, pero es malo porque las beta-lactamasas rompen ese enlace. Las enzimas que destruyen estos antibióticos rompen ese enlace. Bien, ahí creo que en esas pocas palabras y en esta diapositiva está la médula de lo que ahora tenemos que desarrollar. Ahí está básicamente todo. Si ustedes comprendieron las características particulares de ese pequeño anillo, lo entendieron entonces prácticamente todo. Aquí a la derecha están clasificados todos los otros antibióticos que no son beta-lactámicos y que también vamos a estudiar. Algunos de síntesis, otros naturales, y ahí al final se muestran incluso moléculas bastante modernas como las oxazolidinonas, que son agentes de última esperanza. Estos de acá se les llama así porque se reservan para casos extremos, ante bacterias que ya han sido resistentes a todos, incluso a la famosa vancomicina y a sus congéneres. Y moléculas experimentales de literatura como las difluorobenzamidas que se están estudiando ahora hace poco. Y incluso hay otros estudios de vanguardia, pero de eso todavía no hay mucho, que lo que buscan es romper lo que se llama el quorum sensing o la intercomunicación entre las bacterias, de tal manera de bloquear de alguna manera su multiplicación desmesurada. Bien, sigamos avanzando. En esta imagen podemos ver los distintos targets, y los targets dentro de una bacteria pueden ser en la pared, como las penicilinas, o sea, lo que vamos a hacer es bloquear, suprimir, impedir que se forme la pared celular. O bien, de forma interna, podemos impedir procesos vitales, como por ejemplo la síntesis del ADN. Las sulfonamidas indirectamente impiden la síntesis de ADN porque imitan al ácido fólico bacteriano. O podemos suprimir la síntesis de proteínas de forma directa porque los ribosomas se sintetizan las proteínas. ¿Ya? Entonces, ahí hay grandes targets. Y también otros antibióticos como las quinolonas, estoy destacando algunos como los más relevantes, pueden bloquear directamente la síntesis del ADN. Las bacterias no tienen núcleo, recuerden eso, el ADN está disuelto en el citoplasma. A este anillo entonces, a nuestro anillo beta-lactámico, le vamos a fusionar por la cara diversos sistemas fusionados acá. Vamos a poder conectar diversos anillos pegados por la cara, o bien ninguno. Y por otra parte, en las cercanías del nitrógeno, diversos grupos ácidos. Tiene que haber una función ácida conectada. No puede ser intercambiada. Es raro que esa función ácida no exista. Si no existe, la actividad descendería drásticamente. Vamos a mostrar por qué. Y por otra parte, los grupos ácidos ahí son limitados. Ya, entonces son ácidos carboxílicos la mayoría de las veces. Cuando decimos ahí una función ácida va a ser un ácido carboxílico, o bien algunos otros como ácidos sulfónicos o ácidos fosfónicos. Isósteros de ácidos raros como el sistema tetrazol no lo vamos a ver. No conozco ningún derivado reportado que tenga un tetrazol, por ejemplo, ahí. Así que cuidado, ya no vamos a recurrir a isósteros cíclicos orgánicos. Entonces ahí podemos ver ya que en estos derivados tenemos conectada una función ácida. Entonces pregunta, en estos derivados que ustedes ven acá, ¿podríamos conectar un ciclo fusionado por la cara preservando la función ácida? Me refiero a esto, dijimos que en esta cara podemos conectar ciclos. Si el derivado tiene una función ácida conectada en el nitrógeno, ya no es posible conectar ciclos. En este caso no, porque la valencia del nitrógeno está completa, así que no podemos conectar un ciclo adicional cuando la función ácida está directamente conectada al átomo de nitrógeno. Y como pueden ver, podemos tener directamente un ácido carboxílico o algunos isósteros como sulfonamidas, como sulfatos, como fosfonamidas.
Entonces podemos tener una función que libere un protón, una función aniónica. ¿Por qué es importante una función aniónica? Ya lo voy a explicar, pero tiene que ver con qué imita nuestro sistema beta-lactámico. En la siguiente tenemos una molécula monobactámica. Mono significa uno, formada solamente por un ciclo. Un ciclo como parte del farmacóforo. Este ciclo central, el anillo beta-lactámico, está conectado a la función ácida, o sea, es una sulfona. ¿Cuál va a ser el nombre entonces de esta función ácida conectada al nitrógeno? Una sulfonamida. Ya tenemos una sulfonamida y la acidez la da el OH. No hay un NH en este caso, así que cuidado. Y tenemos nuestro sistema beta-lactámico. Nótese que tenemos ¿cuántos carbonos quirales? Perfecto, tenemos 2 carbonos quirales. Este está metilado, el otro no. Y podría ser que la estereoquímica esté invertida en el carbono alfa. Podría ser. Hay derivados que acá, en la posición alfa, tienen la estereoquímica para un lado o para el otro dependiendo de qué tengan conectado en la cadena. Entonces, ¿qué va a ser lo más común que ustedes van a ver en la posición alfa? En todos estos agentes antibacterianos, ustedes van a ver que emerge un NH. Y después de ese NH, muchas cosas diferentes de diverso tamaño y diversas propiedades electrónicas. Hay algunos derivados particulares llamados los carbapenems que tienen el carbono alfa con la quiralidad invertida, o sea, el grupo que está ahí está mirando hacia abajo del plano. Pero esos derivados no tienen un amino conectado a un carbonilo y un resto de estructura, tienen cadenas más cortas. Entonces, cuando está invertido, cuando la posición, el grupo mira hacia abajo, ahí donde está el protón, el grupo funcional ahí conectado va a ser más pequeño. Bien, lo otro que vamos a destacar es que tenemos... Sí, le escucho. Tenemos un carbono más. Me refería a que en el caso de los carbapenems, lo que vamos a tener es que el grupo diferente a protón va a estar mirando hacia abajo del plano. Esa es la diferencia, ¿ya? Exacto, tal cual. Bueno, pero no un nitrógeno, otra cosa, son cadenitas cortas. Entonces, cuando hay algo hacia abajo, son cadenas más cortas que toda esta amida alquilada. Entonces, lo último que tenemos que mencionar es que aquí hay un grupo bastante voluminoso, en este compuesto beta-lactámico que es una imina. Y como tiene un oxígeno, le vamos a colocar oxiimino. Y después tiene un carbono, entonces ese carbono le confiere este nombre met, de metoxiimino. Luego tiene 2 metiles, dimetil y una función ácida adicional. Bueno, esa imina también no olviden que tiene posibilidad de generar estereoisómeros E y Z. Y tal como lo estamos viendo ahí, sería el estereoisómero E o Z, tal como se ve en la imagen. Muy bien. Ya, entonces, destaquemos eso ya porque sé que me miraron así como, ¿qué está preguntando? Bueno, es como el alqueno. Acuérdense, ¿no es cierto? Los alquenos podían tener configuración E o Z. Acá el sustituyente de mayor prioridad es el oxígeno, no el par electrónico, y eso está fijo, no lo puede invertir, eso no puede rotar libremente, este enlace es doble, y acá tengo carbono, oxígeno, y acá carbono, nitrógeno, entonces tengo mayor prioridad acá. Acá encuentro mi primera diferencia, ¿no es cierto? Ya entonces es Z. Así como está dibujado ahí, tiene configuración Z. Ya, lo último que vamos a mencionar es que este sistema que tenemos acá es el único que puede utilizarse en personas alérgicas a la penicilina. O sea, es un beta-lactámico, me refiero, no es el único antibiótico posible. Obviamente, otras familias de antibióticos alguien puede consumir con un macrólido. Las personas alérgicas a la penicilina habitualmente para una amigdalitis bacteriana consumen macrólidos como la acitromicina, pero esas otras familias, eso no es un beta-lactámico. Entonces, este Astreonam se caracteriza porque puede ser administrado en personas alérgicas a la penicilina. Ya, aquí tengo una imagen muy interesante y vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Tenemos una enzima y tenemos la estructura del Astreonam en complejo con la enzima. Y miren, ahí hay un código, ya vamos a ver la estructura en 3 dimensiones. Si ustedes se fijan, tenemos que la molécula, a ver, voy a marcar en este color, está en esta cavidad, ahí.
Y una particularidad es que está conectada a la proteína de forma covalente. Esta captura, esta imagen, la tomamos del sitio Protein Data Bank y vamos a acceder a esta estructura con un código. No estoy seguro si tengo el código aquí o en la otra. Vamos a alternar ahora entonces la imagen a el modo de pantalla completa. Bien, acá en PDB entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Como no tengo el código ahí, olvidé anotarlo. Voy a escribir solamente AstreoNAM. Ya, esta es la beta-lactamasa. Ahí está. Tiene un código, dice que es la beta-lactamasa OXA 160 y coincide justo con el primer link que tenemos. Entonces, el código es 4X53. Aquí hay varias proteínas en complejo con distintos agentes beta-lactámicos. Y lo que tenemos acá, a ver cómo está la memoria de corto plazo, sé que hemos ido un poco rápido ya. Miren, cuando decimos beta-lactamasa, ¿no es cierto? Lactamasa, de que corta la lactama. ¿Es ese el target o es la enzima que destruye el antibiótico? Es la enzima que destruye. Es la enzima entonces con la cual la bacteria se protege. La bacteria produce eso para protegerse, ¿no es cierto? Como una vía de defensa, por así decirlo, pero no todas las bacterias son fuertes productoras de beta-lactamasas. ¿Ok? Algunas cepas, no todas. Por lo general, cuando hay una persona grave con una sepsis o una infección grave, lo que se hace es un ensayo. Se toma una muestra y se ve a qué antibiótico es sensible la infección. ¿Se entiende? O sea, hay que probar in situ, se toma una muestra y esas bacterias se cultivan con muchos antibióticos diferentes de diferentes familias para poder ver qué antibiótico mata a la bacteria. Ya, bueno, entonces vamos a entrar acá. Y ustedes con ese código 4X53 ya lo van a tener para que lo revisen en la casa. Hagan este ejercicio porque vamos a ver no solo las interacciones, sino qué es lo que le pasó al AstreoNAM por esta beta-lactamasa. Entonces, esta es la imagen que ustedes habían visto en el PPT acá a la izquierda. Y vamos a ir donde dice acá Ligand Interaction, dice AZR, o sea, ese es el AstreoNAM que está con sus interacciones en esta beta-lactamasa. Por lo tanto, la beta-lactamasa lo destruye. Entonces, ¿qué va a tener que ocurrir? Hidrolizar, romper, formarse un enlace covalente con el AstreoNAM. Aquí arriba está la secuencia de la proteína y a nosotros nos interesa esto, la imagen tridimensional. Ya, y yo sé que aquí ya empiezan a odiarme porque hay que concentrarse para poder ver bien la estructura. Se muestran varias interacciones con líneas punteadas. Y miren, aquí hay un grupo sulfonamida. Entonces, ¿eso es de la proteína o es del AstreoNAM? Del AstreoNAM, ¿no es cierto? Ya, a ver, vamos a ir girando. Miren, en la parte de aquí abajo, lo voy a dejar ahí. Aquí mirando hacia el espacio, hacia el disolvente, ya estos puntos rojos, estos círculos rojos son moléculas de agua que quedaron en el medio, representadas de manera simplificada, obviamente. Tenemos acá la función metoxi-imino, ¿ok? Entonces, si maximizo, ese átomo azul que estoy señalando con el cursor es el nitrógeno con el doble enlace hacia el oxígeno. Entonces, con el enlace simple, perdón, y el doble enlace hacia el carbono. Entonces, aquí está la función metoxi-imino. Bueno, esto que lo que buscaba era de alguna manera generar un impedimento estérico para que la enzima no lo destruyera. Vemos que en esta cepa en particular, porque hay muchos tipos de beta-lactamasas, en esta cepa no fue eficaz. Porque el grupo, la enzima lo acomoda de tal manera que el grupo voluminoso queda hacia afuera. Entonces no logró generar un impedimento estérico lo suficientemente efectivo para que la enzima lo destruyera. Y este anillo que está acá, ¿qué es lo que es? Este anillo acá que está haciendo puente de hidrógeno con la enzima es el anillo tiazol del AstreoNAM que vimos recién. Ya, pero el punto es, ¿cómo la enzima se conectó
a el astreonam, se conectó al carbono carbonílico del sistema beta-lactámico. Vamos a buscarlo, ¿dónde está? Mediante un enlace covalente. Entonces, si empezamos a buscar acá el carbono carbonílico, vemos que ese es, miren. Aquí nos tapa un poco el... Ahí. Entonces, este que estoy marcando ahí es el carbono carbonílico. A ver, quiero... Enter, ahí sí. Ese es el carbono carbonílico. ¿Ok? Y el carbono carbonílico debería estar conectado a este nitrógeno de acá. Entonces, pongan atención a eso. Ahí debería estar el enlace beta-lactámico, pero no está. ¿Por qué? Porque esta serina, este oxígeno, de hecho, miren, yo pongo el cursor ahí y abajo, a ver los que están aquí más adelante pueden ver qué dice en el código ahí abajo. SER51, la serina 51 de la proteína, atacó nucleofílicamente, entonces la serina atacó nucleofílicamente al carbono carbonílico, rompiendo el sistema beta-lactámico. ¿Y qué se formó ahí? ¿Cómo se llama esta función nueva que se ha creado? Muy bien, se formó un éster. Entonces, la enzima cumplió su función para beneficio de la bacteria, rompiendo, formando un éster, y después de un tiempo, porque esto se cristaliza en escala de tiempo bien rápida, después de un tiempo el agua del medio rompe esto, pero ¿cuál es el problema? El antibiótico se libera hidrolizado, abierto, ya no sirve. Y la enzima, ¿qué creen que vuelve a hacer cuando esto se rompe y la serina se regenera a OH? Vuelve a romper a otro compuesto beta-lactámico, ya a otro astreonam. Y así, ya ¿cuántas moléculas podría una enzima destruir? Miles. Va a depender de la enzima, el tiempo de vida media, pero fácilmente una enzima, yo creo que estamos hablando de escala de 100.000 moléculas. Una enzima podría tener una vida útil lo suficientemente larga para destruir por lo menos unas 100.000 moléculas de antibiótico o eventualmente más. Ya, entonces, el resto de los puentes de hidrógeno que se mostraban acá son puentes, perdón, estoy cambiando la voz, son puentes de hidrógeno que están estabilizando el complejo. O sea, los otros puentes de hidrógeno que están ahí sirven para que el astreonam se acomode bien. Pero eso obviamente no es bueno porque termina destruyendo la molécula. A ver si es que puedo recuperar un poco el acercamiento. Miren, ¿ustedes creen que hay algún pi stacking, por ejemplo? Si giramos un poquito. A ver, voy a moverlo para allá. Por ejemplo, ahí tenemos el tiazol. No se alcanza a ver. Y miren, este triptófano que está acá está muy lejos. Entonces, no, pero el triptófano está haciendo un puente de hidrógeno hacia, no sé si eso es parte de... No, no es parte de la molécula. Ese interno con la misma proteína, con otro residuo de la proteína, con una glutamina. Entonces, no. ¿Ok? Interesante el sitio catalítico, la cantidad de interacciones que tiene consigo misma la proteína. Vean cómo también ajusta bastante bien el grupo sulfonamida. El grupo sulfonamida, ¿cuántos puentes de hidrógeno le alcanzan a contar al grupo sulfonamida acá? Yo cuento 5. A ver, este de acá, 1, 2, 3, 4 y... A ver... Claro, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 más el del nitrógeno, 5. 5 puentes de hidrógeno con una pura función. Entonces esta enzima es bastante eficaz para destruir astreonam en particular. Bien, ahora sí, podemos volver a nuestro apunte. Ya, yo sé que esto para muchos no es muy agradable y me lo han manifestado, ya esto de estar rotando, viendo estas cosas, pero ahí está la información, estaba el código para que lo revisen en su casa, hagan una revisión, unos 5 minutos más que inviertan para ver bien eso y cómo quedó interconectado. Y vamos a mostrar el mecanismo
cómo se une la enzima, en particular a el carbonilo beta-lactámico. Miren, estas eran imágenes estáticas de lo mismo que teníamos ahí, por si es que nos fallaba la tecnología. Aquí están las imágenes estáticas. Entonces, si buscamos ahí en el centro, ahí está la serina formando la interacción, formando el enlace covalente con el carbono carbonílico. Entonces ese carbono carbonílico debería estar conectado al nitrógeno, uno debería tener eso ahí. Entonces deberíamos tener esta unión. Ahí estaría el beta-lactámico, cuadrado, por cierto. Aquí ya se abrió. ¿Y por qué no, cuando yo conecto no se ve un cuadrado? Porque se libera la tensión angular. Entonces quedan más separados los átomos. Pero ahí la serina quedó interconectada formando un enlace covalente. Recuerden, esa unión es transitoria, después con el agua se hidroliza. Ya, entonces vamos a insertar una página. Ya, y lo que tenemos es que la serina con el grupo hidroxilo ataca al anillo beta-lactámico. Entonces tenemos nuestro anillo beta-lactámico de cualquier antibiótico de este tipo, que sería acá, bueno, me faltó el nitrógeno, ahí sí. Entonces, de cualquiera, entonces coloquemos acá R, puede ser un NH, podría uno tener algo conectado, etcétera. Bueno, lo que va a ocurrir es que el entorno de la enzima activa al carbonilo. Se producen puentes de hidrógeno, ¿ok?, que activan. Entonces vamos a tener puentes de hidrógeno que activan el carbonilo dentro de la enzima. Y lo primero que va a ocurrir es el ataque nucleofílico. Una vez que eso se acomoda en la cavidad, ocurre el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. Cuidado en la prueba, si hay otros carbonilos no reaccionan. El único que reacciona es el carbono carbonílico del sistema beta-lactámico. Y fruto de eso vamos a tener una reacción que genera el éster. Entonces tendríamos para acá la serina, el oxígeno interconectado, ahora viene el enlace acá hacia el carbonilo. Entonces ahora el sistema queda abierto. Teníamos ahí el carbono alfa, el carbono beta, carbono alfa, carbono beta, y esto ya se abrió, entonces ahora queda NHR. Y el sistema, después de un tiempo, dado que hay agua en el medio y otros aminoácidos que permiten que el agua entre, entonces una molécula de agua hidroliza el éster. No voy a trazar todo el mecanismo, esto no es una clase de química orgánica, pero se entiende ya que el agua lo que hace ahora es romper acá, y de esa manera el par electrónico sube, el par electrónico baja, y se rompe esto captando un protón del medio. Entonces se regenera la enzima no va a ser destruida, y vamos a tener que al final, ¿qué es lo que se produce ahí? Un ácido carboxílico. Carbono alfa, carbono beta, NHR. Ya, un segundo para que anoten, procesen. Ninguno de esos derivados abiertos es bioactivo. Ninguno de esos derivados tiene actividad porque el anillo beta-lactámico es el farmacóforo, dado que imita dos aminoácidos de la proteína, que son D-alanina, D-alanina. Y para eso tengo una imagen más adelante. Ahora alguien puede decir, pero ahí abierto no parece D-alanina, D-alanina. No, porque ya no tiene tampoco las distancias necesarias. Al abrirse las distancias, ¿qué pasó? Se alejaron, crecieron entre los grupos funcionales. Bien, ya, podemos ir a la siguiente. Ya, eso ya lo mostramos, así que ahora tenemos acá, dice Avibactam. ¿Qué es eso? Una molécula nueva, reportada hace no mucho. Avibactam, un inhibidor de beta-lactamasas. Se puede usar en combinación con Astreonam. Entonces, debido a que Astreonam es la única penicilina eficaz en personas alérgicas a las penicilinas. De hecho, la alergia a las penicilinas viene dada por la presencia de átomos de azufre en el anillo que está fusionado por la cara al anillo beta-lactámico. Y ese anillo es, en las penicilinas clásicas, una tiazina. Y debido a eso, ya un tiazol, perdón, debido a eso que ese anillo no está en el Astreonam. Y miren, esta molécula que está acá,
se administra para inhibir a esas beta-lactamasas que destruyen el astreonam. Ahí está la referencia por si quieren ver el artículo de revisión de esta dupla combinada, astreonam, avibactam. Pregunta, ¿cuántos centros quirales tiene este sistema bicíclico? Ya, tenemos ese carbono, que es un carbono cabeza de puente, y está conectando un ciclo de, si lo contamos desde ahí como cabeza de puente, 1, 2, 3, 4, 5. Y para el otro lado, podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son dos ciclos de 5 interconectados. El átomo cabeza de puente 1 es un carbono, el átomo cabeza de puente 3 es un nitrógeno, que pregunta, ¿tiene o no tiene par electrónico o protón NH? Ese nitrógeno 3 tiene, ¿no es cierto?, un par electrónico, ¿ya? Y ya, buena observación, ese par electrónico, la verdad es que debido a que el sistema es bicíclico, está muy poco conjugado por resonancia, o sea, la resonancia de este par electrónico es prácticamente inexistente. Tanto para un sistema, bueno, y para el otro lado no puede ir, porque hacia el otro lado ni siquiera tengo que hay, ahí sí, que hay un carbonilo directo, sino que hay una amida terminal. Entonces la resonancia es bastante pobre. Por otra parte, la resonancia del nitrógeno 5 también es bastante paupérrima, porque al estar tensionado el sistema, el par electrónico no se mueve muy bien, y además tenemos el efecto electroatractor del sistema sulfato. Entonces los oxígenos están tirando los electrones y eso hace que el par electrónico no se conjugue muy bien por resonancia. Entonces, en conclusión, el carbono, tenemos dos carbonos carbonílicos. A ver si les pregunto en la prueba. Miren, ¿cuál de los dos es el centro que es atacado por la serina de la beta-lactamasa? La función de esta agente, es un agente suicida, es conectarse a la beta-lactamasa. ¿Por cuál carbonilo? En base a lo que acabamos de explicar, ¿el de la amida o el del sistema ureico? El ureico es el que tiene los dos nitrógenos. Ya, ¿no es cierto? El ureico, porque el carbono 4 que nombramos ahí, por lo que acabamos de explicar, si los nitrógenos no están conjugando por resonancia, ¿qué efecto prima sobre el carbonilo? El efecto inductivo electroatractor de los nitrógenos. Están retirando densidad de carga por efecto inductivo, son electronegativos y no pueden aportar por resonancia, por lo que acabamos de explicar, por la tensión angular. Así que la complejidad de este sistema tiene una razón de ser. Entonces, pregunta de aplicación. ¿Qué pasa si alguien hace este derivado? Ya aquí surgen interesantes preguntas para la prueba. Miren, ¿qué pasa si alguien crea una molécula así? Sin el sistema bicíclico, solo un ciclo. Es más fácil de producir, químicamente es más fácil porque no es biciclo, más barato. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser el problema si borramos ese puente del sistema bicíclico? A ver, escuché varias cosas ahí. Una de las cosas que alcancé a escuchar es que se pierde la tensión angular o algo parecido a eso. Y tal cual, al perderse la tensión angular, va a ser más fácil ahora que los nitrógenos hagan resonancia al carbono carbonílico y por lo tanto, ¿qué pasa con la electrofilia del sistema? Si hacemos esto, entonces la electrofilia va a bajar, ¿ya? La electrofilia, el delta más sobre ese carbono carbonílico va a bajar porque va a haber aporte por resonancia más fácil, porque el sistema ya no está tensado angularmente. Así que no podemos borrar ese sistema bicíclico, ese puente que tenemos ahí, porque ya sería menos eficaz. Ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Que el carbono carbonílico no va a ser atacado tan fácilmente por la serina de la enzima. Y la última observación, vean aquí al lado, el sistema no es plano. No sé, aquí al lado tenemos la representación tridimensional, con las limitaciones planas, por supuesto, pero acá tenemos que tener presente de que el par electrónico del nitrógeno ahí sale hacia afuera y no tiene conjugación. ¿Okay? Lo mismo este otro, el par electrónico viene como hacia adelante acá, y debido al efecto del grupo sulfato tampoco tiene una muy buena conjugación hacia el carbono carbonílico. El único que tiene fuerte resonancia es el nitrógeno de la amida.
ese sí que está en resonancia, así que ese carbonilo por ninguna razón va a ser atacado por el sistema, ¿ya? Solamente quedaría por responder, y cuando ataque la serina, esa respuesta no es tan evidente, miren, cuando ataque la serina, ¿para qué lado se va a abrir el sistema? Ya, esto es atacado, el par electrónico sube, baja, y ahora la pregunta es, alternativa A, se rompe hacia este nitrógeno, alternativa B, se rompe hacia acá. Ya, vamos a ver, porque la respuesta no es tan evidente, ¿ok? Pero ahí tenemos dos posibles rupturas, ¿ok? ¿Cuál enlace se va a romper? El enlace de menor energía, obviamente, pero vamos a ver cuál es, y ahora depende del entorno también de la enzima, de cómo la enzima acomoda a esta molécula. Ya, entonces, podemos movernos a la siguiente. Acá está. Y aquí tenemos la interacción. Entonces, tenemos el código. Aquí sí que lo podemos ver con lujo y detalle. No voy a volver a ir al PDB ya porque vamos a ir perdiendo tiempo, pero sí les animo a que ustedes, por favor, en la casa, con este código, vayan a Protein Data Bank y observen la interacción en 3 dimensiones, lo giren, vean ahí cómo está conectado, ¿ya? Dice ahí avibactam en complejo con una beta-lactamasa. Entonces todo esto es bastante moderno. Desconozco si tendremos avibactam aquí en nuestro país en este momento. No lo sé, habría que buscar a veces en algunas clínicas o intrahospitalario podría estar, ¿ya? Esto no es algo que se venda así de manera directa en farmacia, ¿ya? Bueno, tenemos que aquí abajo la ruptura hizo que el sistema se abriera. Recuerden, los dos biciclos eran de 5, así que por conteo de ciclo no nos vamos a dar cuenta. Y el sistema se rompió hacia donde escuché más que le alzaron la voz. El sistema se rompió hacia el nitrógeno conectado al sulfato por el efecto fuertemente electroatractor del sulfato. Miren, tratemos de entender esa parte acá. Entonces, en la prueba, claramente por limitaciones de espacio, yo no puedo colocar una figura muy grande, pero sí podría estar esto mismo en 2D, solamente ilustrando la parte de la unión, ¿ya? Entonces, el sistema, insisto, miren, el enlace que se rompió es este. Lo voy a marcar en color azul. El carbono carbonílico que está ahí estaba conectado inicialmente al nitrógeno que está aquí abajo. Ese era el enlace. Así era el biciclo. Y se rompió. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Que la serina está conectada covalentemente a ese carbono carbonílico. Entonces se rompe hacia el nitrógeno conectado al grupo sulfato, no hacia el otro nitrógeno, porque este enlace es más fuerte. No hay otro efecto sobre este átomo de nitrógeno, pero sí había un efecto por los 4 oxígenos que tenemos acá, facilitando la ruptura hacia ese lado. Entonces, ¿qué pasó? El compuesto ya deja de ser útil, pero cumplió su función. Se sacrificó, por así decirlo, queda enlazado ahora a la enzima por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la función sulfato propiamente tal? ¿Cuál es la finalidad de la amida si no son parte del farmacóforo? Porque podríamos eliminarlos y claro, tal vez la hidrólisis va a costar un poco más, pero igual se va a terminar conectando acá. Entonces, la función de estos otros grupos es aumentar el tiempo de permanencia de la inhibición covalente. Entonces, lo que tenemos es que estos grupos adicionales incrementan el tiempo de permanencia de la inhibición covalente. Entonces, si en una pregunta de la prueba ya se pregunta por este grupo, por esta amida, ¿qué ocurre si eliminamos esa amida? La actividad no se va a perder, pero ¿qué va a ocurrir con el tiempo de permanencia de la inhibición? ¿Va a ser mayor o menor? Menor. Entonces tiene una razón de ser tener esa amida, y en esa configuración en particular está hacia adelante del plano. Veamos si es que es así. Miren, si maximizamos la amida, ¿dónde está la amida? ¿A la derecha o a la izquierda? Muy bien, a la derecha, ahí está la amida, ¿ya? Entonces, vean, la amida está haciendo un puente de hidrógeno hacia un carbonilo
al parecer del backbone enzimático, y a la derecha tiene otro puente de hidrógeno mediado por una molécula de agua. Vean qué interesante, en la parte de aquí abajo tenemos el carbonilo de la amida, ese punto rojo es una molécula de agua, y luego viene un nitrógeno de la enzima. Acuérdense que la enzima es tridimensional, es grande, entonces por eso que se ve como desconectado este pedazo del resto. Ya no es un error de la imagen, es la enzima, ya que es grande y se borran partes para poder ver las interacciones. Entonces este grupo amida está haciendo un doble puente de hidrógeno, ayudando a que eso permanezca ahí por más tiempo. Lo mismo el sulfato, pues el sulfato, ¿cuántos puentes de hidrógeno le alcanzamos a ver acá? A todo el sulfato, incluyendo el nitrógeno, o sea, la parte sulfonamídica completa, ya este NH está haciendo un puente de hidrógeno. 1. Después acá tenemos 2, este otro 3, el de atrás 4 y el de acá arriba 5, por lo menos hay 5 puentes de hidrógeno, entonces el tiempo de permanencia es elevado. Entonces tampoco es recomendable cambiar ese sulfato. Si colocamos un carbonilo vamos a tener una interacción solamente y ese sulfato está dando un total de 5. Ya, así que mucho cuidado ahí con la alteración de esta estructura. Bien, estructuras químicas básicas de diversos derivados beta-lactámicos y su denominación UPAC. Como esto es parte de la nomenclatura que ustedes tienen que aprender, baste decir que podemos conectar ciclos de 5 o ciclos de 6 directamente al sistema beta-lactámico, y lo que cambia de un sistema a otro es la tensión angular de los sistemas. Todas estas posibilidades son correctas. La tensión angular va a cambiar. Se llama PENAM, de donde viene el nombre de penicilina, PENAM, porque tenemos conectado el sistema tiazol sin presencia de enlace doble, PENEM-M, porque ahora hay un enlace doble al lado en el ciclo de 5, y con azufre vamos a tener la menor tensión angular. O sea, cuando pegamos un ciclo por la cara, ese ciclo afecta la tensión angular del sistema beta-lactámico y por lo tanto afecta la energía del carbono carbonílico nitrógeno de ese enlace. ¿Cuál de los tres va a tener la mayor tensión angular? ¿Cuál va a ser más fácil de romperse? ¿Con azufre, oxígeno o carbono? ¿Cuál es el átomo más pequeño de estos tres? Ay, miren, en el mismo periodo, porque ¿qué es lo que pasa? El azufre, estamos de acuerdo que es el más grande porque el azufre es del periodo 3. Entonces un átomo del periodo 3 es gigante al lado del carbono. Ya, entonces es el más grande, el que tiene menor tensión angular, porque al azufre ser más grande, esto está más relajado y no genera tanta tensión angular de forma indirecta ahí, en el enlace lactámico. Acá el problema es que carbono y oxígeno son los dos del periodo 2. Entonces son parecidos. Entonces tenemos que está carbono y después está el oxígeno. O sea, el oxígeno es más electronegativo. Entonces, ¿qué pasa? Se contrae. Entonces, ¿cuál átomo es más pequeño? Oxígeno. Entonces, con oxígeno, comparando esta serie, vamos a tener mayor tensión angular. Ya, ahí hemos respondido a esas preguntas de aplicación. Claro que sí, va a ser más susceptible. Dos cosas. A ver, cuidado, miren. Va a ser más susceptible a ser destruido por beta-lactamasas y va a ser más susceptible a la inhibición del target, o sea, de las enzimas PBPs, así se llaman, proteínas que enlazan penicilina, es una sigla en inglés. El target, las PBPs, son proteínas enlazantes de penicilina y son enzimas que construyen la pared de la bacteria. Entonces, al tener mayor tensión angular, vamos a tener este doble juego, ¿ya? Pero no por eso necesariamente va a ser el mejor antibiótico posible, ¿ya? Porque en el caso de las cefalosporinas que vamos a ver de ahí, tienen menor tensión angular, pero a pesar de eso son buenos antibióticos, y ya vamos a explicar por qué. Sí. ¿La beta-lactam tendría como más afinidad por la beta-lactamasa que los otros beta-lactam? Claro que sí. Sí, esa también es una observación relevante. Cinéticamente, cualquier inhibidor, cualquier agente suicida, tiene que ser superior en afinidad al mismo agente beta-lactámico, ¿ya?
se dan altas dosis por lo general, ya tanto del antibiótico como del inhibidor, ¿ya? Se dan en altas dosis. Bien, ahí tenemos la molécula de penicilina y quisiera ver si que podemos hacer un ejercicio de determinación de valores de pKa de esto. Entonces tenemos la estructura de la penicilina. Vamos a cambiar ahora al modo de pantalla. Y miren, vamos a ir a este sitio web que en algún momento del pasado yo se los mencioné. MolGPKSub-A, otro más, es gratis, donde podemos dibujar la estructura. Pero miren, qué interesante, podemos ingresar el código SMILES para no dibujarla, dígame. Gracias, ahí sí. Gracias por la observación, si no, no iba a quedar nada. Entonces, repito, MolGPKSub-A permite ingresar la molécula en código SMILES, que es una notación de línea simplificada. Eso significa, es escribir la molécula como si fuera la escritura de un texto. Y para que no la tengan que dibujar a ustedes, les voy a enseñar otro sitio que se llama PubChem. Y acá en PubChem, simplemente ustedes escriben el nombre del fármaco que están buscando. Aquí dice penicilina S óxido, o sea, está oxidada en el... Ah, ya, puede ser por eso. Un segundo. Que me llama la atención que no tenga exactamente la penicilina. Extraño, ¿no es cierto? Lo que pasa es que al estar conectado algo más a la función ácido carboxílico ya no es la penicilina propiamente tal, sino que es un profármaco. Tenemos un éster en la parte donde está el grupo funcional ácido, entonces no me sirve y aparte que me va a generar otro código PDB. Ahí sí, muchas gracias. Ya, entonces vamos a entrar acá, penicilina G, gracias. Miren, increíble, no es capaz de entregar un pool de opciones al escribirla mal. Ya, en la parte de abajo, después de la estructura, viene por aquí el famoso código SMILES y ahí está y lo vamos a copiar. Nos vamos ahora al MolGPKSub-A, lo pegamos y vamos a predecir. Ya, pero antes, ¿qué valor de pKa estiman ustedes para la penicilina? ¿Qué función era el grupo funcional ionizable? Ya ahí tienen en todo caso el apunte, tienen la estructura para verla. El ácido carboxílico, ya, entonces, sabiendo que hay un ácido, inmediatamente ustedes, sin saber nada más, deberían decir por lo menos 5, ¿no es cierto? Ya, pero aquí el entorno afecta a la acidez, va a ser más ácido. Vamos a el resultado. Vamos, sí, se está grabando. Ya, primero, dice pKa ácido 12.3. ¿Por qué? Porque en este caso está mostrando el valor del NH. Voy a maximizar. O sea, si usted quiere sacar ese NH, ¿qué necesita? Hidróxido de sodio. Porque el pKa es 12.3. Entonces, ¿a pKa fisiológico va a perder ese protón? No. Y el de abajo, 2,6. ¿Cómo va a estar a pH 7? Muy bien, completamente ionizado. Entonces podemos formar sales sódicas, sales potásicas. En el caso de los hipertensos, una sal potásica es mejor. Es más caro el potasio que el sodio. O una sal orgánica de liberación prolongada. Entonces ahí tienen las tres sales. Ya, sal sódica, sal potásica o una sal orgánica de liberación prolongada. Y no hay más valores, ya como la benzatina, pero tengo la estructura y la voy a mostrar, ya, así que déjenme volver a la punta ahora,
Entonces, no olviden, en este sitio ustedes pueden calcular el pKa de cualquier molécula. Es muy ilustrativo para cuando están estudiando y tienen duda. ¿Será básico? ¿Será ácido? Me van a preguntar el valor, ¿cuál será? Entonces, ahí ya tienen una buena estimación. Y ahora la última pregunta. Aquí el valor nos da 2,6. ¿Por qué? ¿Por qué no es 5? ¿Por qué es 2,6? ¿Por qué es más ácido? Hay que ver el entorno, ya que hay en la cercanía un nitrógeno, electroatractor, ya hay acá arriba un azufre. Entonces, tenemos átomos que incrementan la acidez por efecto electroatractor, por efecto inductivo electroatractor. No hay efectos de resonancia sobre la estabilización de la base conjugada. Ya, esa es entonces la famosa penicilina G y aquí se muestran otros derivados. A ver, vamos al tiro a rectificar. Muchas gracias, esto debería ser automático, pero bueno, ahí sí. Gracias, entonces ahí tenemos la penicilina G y tenemos algunos derivados como la amoxicilina, la ceftriaxona, pero este ya pasa a ser otra familia. Esto es una cefalosporina porque tiene fusionado un anillo de 6. Entonces tenemos acá el anillo tiacínico, que es diferente al tiazol. El tiazol es de 5, la tiacina es de 6. Y por eso esto es de otra familia completamente diferente, que son las cefalosporinas. Y de hecho aquí ya podríamos hacer al tiro una pregunta, pero miren, primero terminar acá dice imipenem, o sea, tenemos que está fusionado un anillo de 5 con carbono, y yo les dije que la quiralidad del carbono alfa podía también estar invertida. Y aquí está invertida, pues miren, es el único, nótese ahí, el imipenem pertenece a la familia de los carbapenem. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen en el anillo al lado un átomo de carbono en vez de azufre, carba, ¿ya? Y son bastante efectivos y debido a eso se reservan para uso intrahospitalario, así que ustedes no van a tomar un carbapenem para un dolor de garganta. Bueno, tenemos que la quiralidad está invertida, pero la cadena es bastante corta, no hay una amida hacia abajo. Y tenemos finalmente el ácido clavulánico, ya este es diferente, este aquí no tiene nada. Entonces, ojo con eso. Ya, aquí ya llama la atención que, bueno, y ahí no hay nada. Ya, ¿por qué no hay nada? Porque eso, en realidad, no es un antibiótico. Perfecto. Cuando no hay nada ahí, usted al tiro se levanta la alerta, eso es un inhibidor de beta-lactamasa. Es un agente suicida. O sea, este es pariente de el AVI, ¿cómo se llamaba la molécula? Avibactam. Muy bien. Perfecto. Ya, entonces, vamos ahora acá a hacer una pequeña pregunta de aplicación. Entre estos dos, la amoxicilina y la ceftriaxona, ¿cuál de los dos tiene mayor tensión angular en el enlace lactámico? Y ahí recuerden que tienen que ver el entorno. Yo dije que lo que está al lado afecta la tensión angular. En el caso de la amoxicilina, que es una penicilina, siempre que tengamos este sistema de tipo tiazólico, es un sistema penicilínico. Este de aquí abajo es una ceftriaxona, es un sistema cefem, o sea, es una tiacina, es más grande, ya es otra familia. Bueno, cuando el anillo fusionado crece, la tensión angular se reduce en el sistema beta-lactámico. Entonces, la amoxicilina tiene mayor tensión angular. O sea, ese enlace se rompe más fácil en la amoxicilina que en la ceftriaxona. Ya, y hay varias otras cosas más que podríamos hablar, pero dígame. Cuando el anillo aumenta de tamaño, como por ejemplo en la ceftriaxona, me refiero al anillo fusionado al farmacóforo, la tensión angular disminuye. Este enlace es más estable que el enlace lactámico de la amoxicilina. ¿Okay? Es por eso que las cefalosporinas tienen menor potencia que las penicilinas, pero no por eso significa que son menos eficaces. Comparativamente tienen menor potencia, pero sumando todo el resto de las cosas que hay en la estructura, tienden a tener mayor espectro de acción que las penicilinas.
Y ya vamos ahora hacia el espectro, ya, porque tenemos que nombrar algunas pequeñas cosas también de las bacterias. Bueno, y para eso, lo primero que quiero mostrar es que las bacterias se clasifican en dos tipos. Ya. Pregunta, ustedes que algo de esto ya han visto, yo sé que los contenidos están cruzados con los otros cursos. ¿En qué se diferencia el gram positivo del gram negativo? Ahí hay una imagen, ya que les ayuda a ustedes a responder. Ya, el gram positivo, ¿cómo es la estructura de la membrana y la pared? Ya, o sea, vamos a tener una pared y una membrana. En los gram positivos, como el Staphylococcus aureus, tenemos que la estructura es de tipo membrana y luego una gruesa pared bacteriana. Entonces, esta pared es la que vamos a impedir que se desarrolle normalmente con los antibióticos betalactámicos, sean las penicilinas, sean las cefalosporinas, sean los carbapenems o cualquier otra familia que ustedes quieran. Esto es lo que vamos a, de alguna manera, impedir que se desarrolle y que se interconecte. Entonces, y por otra parte, también tenemos que señalar que los antibióticos penicilínicos tienen un espectro preferentemente hacia gram positivo. Van más hacia gram positivos, que son este tipo de pared, que gram negativos. Y al lado está la estructura a nivel molecular, pero no me voy a detener ahí todavía, porque esa parte es más complicada y la voy a explicar en unos minutos más. Vamos al siguiente. Gram negativo. ¿Ya? Ahí está gram negativo y hay un ejemplo clásico, la Escherichia coli, una de las bacterias más empleadas en investigación científica, dado que se reproduce súper rápido. Y es la bacteria que produce enfermedades cuando hay alimentos contaminados con agua servida y ese tipo de infecciones. Entonces la Escherichia coli es un gram negativo, o sea, tiene una estructura diferente. Gram negativo no experimenta la tinción de gram, ¿ya? Para efectos históricos eso significaba si que la bacteria se teñía con ciertos pigmentos o no. Bueno, acá tenemos que la estructura es membrana, pared delgada, membrana. Entonces es una estructura más compleja. Es una estructura más lipídica. Tiene una capa que lo hace diferente desde el punto de vista de la hidrofobicidad y desde el punto de vista del potencial electrostático de membrana. Y tenemos que este peptidoglicano, sin embargo, igual se compone de los mismos componentes que el gram positivo. O sea, ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, interconectados entre ellos. ¿Con qué más? Con cadenas de péptidos. ¿Quién conecta estos péptidos? Las enzimas transpeptidasas. ¿Qué son esas enzimas? Son el target de las penicilinas y de todos los agentes betalactámicos. Transpeptidasas. Y vamos a explicar el mecanismo de acción antes de generar el primer break, porque tenemos que hacerlo antes por el tema de la revisión de la prueba, ¿ya? Bien, habiendo dicho esto, entonces, ahora me quiero mover a la estructura de esos carbohidratos que tenemos ahí, porque para poder entender el mecanismo de acción, ustedes tienen que entender cómo está formada a nivel estructural la pared de la bacteria. Entonces aquí no basta con saber que hay una pared y que eso es un péptido mezclado con carbohidratos, tenemos que conocer las moléculas. A la izquierda tenemos el ácido N-acetilmurámico, a la derecha la N-acetilglucosamina. Ambas moléculas provienen del núcleo común de la glucosa. Entonces, por modificaciones enzimáticas, observen, en el primer caso, el carbono anomérico es el carbono 1. Ese es el carbono que tiene los dos oxígenos. Y en la posición 2, en vez de tener un hidroxilo hacia abajo, tenemos un NH y está acilado. Entonces, N-acetil. El nombre N-acetil proviene ahí de que en esa posición tenemos un nitrógeno acetilado. O sea, es una amida, no adquiere carga. Luego, en la posición 3, hacia arriba, tenemos, en vez de un hidroxilo, tenemos un... ¿Cómo se llama esta función química? Un éter, ¿no es cierto? Muy bien. Carbono, oxígeno, carbono. Ya, este oxígeno no está conectado a cualquier cosa. Este oxígeno reemplazó acá a un nitrógeno. O sea, si es que acá hubiese habido un nitrógeno, este fragmento es un aminoácido de alanina que perdió el nitrógeno y se interconectó directamente al oxígeno. Entonces proviene del metabolismo con alaninas.
Ya después en la posición 4 hay un hidroxilo para abajo y en la posición 5 el CH2OH. Y ahí se acabó. Y finalmente vamos a decir que este ácido N-acetilmurámico se llama ácido porque tiene un ácido carboxílico en la estructura. ¿Ya? Veamos ahora aquí al lado la N-acetilglucosamina. ¿Ya? Porque estos carbohidratos se van tejiendo entre sí, se van conectando y hay antibióticos que impiden que estos carbohidratos se interconecten. No las penicilinas no pueden hacer eso. Las penicilinas perturban el péptido. Pero hay otros antibióticos que vamos a ver al final que impiden que esos carbohidratos experimenten la transglicosidación. Ya, bueno, entonces, el que está aquí al lado, la N-acetilglucosamina, de nuevo, N-acetil, acá está, el mismo fragmento. Y la posición 1 ahora la tenemos la numérica, con el hidroxilo hacia arriba, o sea, ese sería un hidroxilo de tipo beta, está mirando hacia arriba, ese es el 1. Posición 3 está libre el hidroxilo, posición 4 hidroxilo y posición 5 CH2OH. Y se acabó. Entonces este es, ¿qué carga tiene? Muy bien, este es neutro. Ya, entonces esos son los dos participantes glicosídicos de la estructura. Vamos ahora a la parte peptídica. Y como no puedo estar dibujando los aminoácidos uno por uno, aquí hay un esquema que muestra los aminoácidos con letras. Primero, ahí está la membrana. Cuando la membrana termina, o donde termina, mejor dicho, la membrana, acá, si ustedes se fijan, tenemos una función fosfodiéster, tenemos un fosfato conectado a otro, este enlace se llama fosfodiéster y esto está conectado a las largas cadenas lipofílicas de la membrana, o sea, el peptidoglicano está como pegado, amarrado a la membrana. Ya, entonces, de aquí comienza el peptidoglicano y miren cómo empieza a crecer. Las enzimas trabajan por fuera, las enzimas se mueven, la membrana es un sistema fluido y las enzimas se expresan hacia afuera de la membrana. Es muy interesante cómo esto se lleva a cabo, porque estamos hablando de por fuera del metabolismo celular. Y hacia acá ya comienza, miren, la unión, y ahí ustedes me van a decir, en base a lo que vimos recién, ya, ese en color negro, ¿qué es lo que es? ¿El ácido N-acetilmurámico o la N-acetilglucosamina? Muy bien. Ya, este es el ácido N-acetilmurámico. ¿Por qué? Porque en la posición 3, ustedes dirán, ¿y dónde está esa? Miren, este es el 1, 2, 3. En la posición 3, a ver, numeremos. Tenemos el fragmento que dijimos que venía de la alanina que perdió el grupo amino, pero ahora ya no tiene el ácido. Entonces, destaquemos eso. Ya lo vamos a destacar en color celeste. Ahí está el carbonilo. Y en vez de ser un ácido, el carbonilo ahora fue conectado a una cadena de péptidos. Entonces, ahí está la parte clave. ¿Y cómo fue conectado? Covalentemente. Entonces, se conecta covalentemente, pero terminemos de mostrar la parte glicosídica. El enlace glicosídico, ¿cuál es? Es este enlace de acá, que estoy marcando ahí en color naranja. Ese enlace, pregunta, ¿los beta-lactámicos impiden que se forme? No, los beta-lactámicos no interfieren a ese nivel. Entonces el enlace glicosídico se forma sin problema y el que está en color rojo se llamaba... Este ya no es el ácido, es la N-acetilglucosamina. ¿Okay? Glucosamina porque ahí tiene una amina acetilada. Y viene de la glucosa, ambos vienen del metabolismo de la glucosa. Ya, entonces, vamos ahora para arriba. En el ácido N-acetilmurámico, ¿qué tiene la bacteria? Tiene un péptido. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un pentapéptido. Ya tenemos L-alanina, D-glutámico, L-lisina, ojo ahí. Después, la parte terminal, 4 y 5. De alanina, de alanina. Entonces, donde está la lisina, como ustedes pueden ver, esta lisina, esta L-lisina, tiene conectada una cadena lipofílica de 5 glicinas, ¿ya? Y después viene una parte terminal de alanina, de alanina. Esa parte terminal, esas dos de alanina, bueno, ¿qué significa D y L? Cuando decimos L-lisina o L-alanina, ácido D-glutámico, D-alanina, ¿por qué esos prefijos? Ya, tiene que ver con la estereoquímica, o sea, con la serie de Fischer.
Repasen eso, ya eso es química orgánica, ahí no me puedo detener en detalle, ya repasen qué significaba DOL, o sea, tienen que ver la serie de Fischer. Abajo, a ver. Este enlace de acá, esta unión es la unión glicosídica, es un éter que tiene dos enlaces. ¿Okay? Toda esa unión es la unión glicosídica. Bueno, ahí me faltó decir solamente que es una unión del tipo 1,4 glicosídica. Ya que eso va a servir más adelante, ese es un carbono 1, en cambio el de acá es 4. Esa unión la vamos a estudiar al final, esa es la unión 1,4 glicosídica. Dado que el oxígeno aquí está mirando hacia abajo y este grupo está mirando hacia arriba, sería beta. Beta 1,4 glicosídica, ¿ya? Pero eso lo vamos a estudiar después cuando veamos los glucopéptidos, como la famosa vancomicina y todos sus congéneres, que no solamente impiden este enlace. La vancomicina impide ambos. Impide que se forme este enlace y además el enlace peptídico, o sea, los dos al mismo tiempo, por eso que son tan potentes. Miren, y finalmente, acá viene entonces la parte relevante. ¿A qué se parece el agente beta-lactámico para impedir que los péptidos se entrecrucen entre ellos? A esta porción terminal. Todos los beta-lactámicos se parecen químicamente, estructuralmente, a la porción terminal de alanina. Cuando se produce el entrecruzamiento, lo que está ocurriendo es que la D-alanina 4 es la que se va a interconectar a otro aminoácido, con pérdida de la última D-alanina al medio. ¿Ya? Y es esta región la que la enzima detecta para trabajar, esa porción terminal. Entonces nuestro antibiótico, si imita esa porción terminal, entonces se une él a la enzima, a la transpeptidasa. Ese es el nombre que tiene. Les llaman transpeptidasas o enzimas PBPs, de la sigla en inglés, proteínas que enlazan penicilinas. Entonces nuestro antibiótico imita a la región terminal de alanina. Y ahí está. Entonces tenemos que la unión 1,4 glicosídica lo hace la enzima glicosiltransferasa. Y la unión entre la cuarta D-alanina y este fragmento acá, glicina, lo hace la transpeptidasa. Y es esta unión en color verde que está destacada acá, es la que es bloqueada por los agentes beta-lactámicos.